Muy buenas noches. ¿Cómo se hace justicia después de tantos años? Bueno, con respeto a las víctimas y sobre todo con la ira justificada de quien no puede contemplar un crimen en silencio. Hace unos años, cuando comenzó el Memorial Cubano, digno esfuerzo de cubanos del exilio de simbolizar con cruces a las víctimas del régimen de los hermanos Castro, y que ya es un monumento permanente, caminé entre las cruces bajo una leve lluvia de esas que recuerda el llanto. Un campo santo, erigido en el destierro porque olvidar no es una opción y hay momentos que hacerlo envilece. Allí estaba Eva Barba, con su fragilidad y su eterno luto, abrazada a la cruz con el nombre de su hijo Pablo Morales, pulverizado en espacio aéreo internacional por mix castristas junto a Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre. Su crimen: salvar balseros que huían de un régimen que no ha cejado en su esfuerzo de destruir vidas. En aquel campo santo improvisado había tristeza y solemnidad y cabezas bajas. Vio un hijo romper a llorar sin poder contener los sollozos al encontrar el nombre de su padre, víctima como tantos miles que cayeron ante el paredón de fusilamiento. Entre las miles de cruces también figuraban los nombres de asesinados en las prisiones, de reventados a culatazos en los campos de trabajo forzado y de niños hundidos en el mar por una pandilla de rufianes que ejercen la represión en Cuba hace ya más de medio siglo. Algunos tienen la osadía de decir que hay odio en el exilio. Odio tiene el que se prestó a apretar los gatillos, a hundir remolcadores, a dar golpes, y más odio aún albergan los que ciegamente los han seguido. Odio es disparar y acribillar a un joven ante el paredón de fusilamiento después del estremecedor grito de ¡Viva Cristo Rey! Entre tantas vidas deshechas, vi el nombre de Helen Martínez, víctima a los 6 meses de nacida, hundida en el remolcador 13 de marzo. Violencia salvaje e innecesaria. Así lo denunció el Departamento de Estado norteamericano. Así lo padecieron otros balseros. Y para evitar que los cubanos escaparan del país, tropas guardafronteras han lanzado granadas y disparos con armas automáticas. Según el entonces subsecretario de Estado Robert Gelbart, sus cuerpos eran sacados del agua con garfios de pesca y con pinchos. Me detuve ante la cruz con el nombre de Pedro Luis Boitel. Sus palabras fluyeron en mi memoria. Los hombres no abandonan la lucha cuando la causa es justa. Renové mi compromiso con aquel líder estudiantil que no tuve el privilegio de conocer y le aseguré que su ejemplo no ha muerto. Y llegué ante la cruz de Julio Antonio Yebra, fusilado a los 28 años en enero de 1961. En vez de una oración, repetí en voz baja un fragmento del poema de Carlos Alberto Montaner, escrito la noche de su fusilamiento. Los 6 te dispararon a la cara. Después vino el silencio después del estallido. ¿Por qué no hubo más ruido? ¿Por qué se enmudecieron todos los sonidos? Oh Dios, ¿qué sucedió después del estallido? Julio, hermano muerto, te veré a la caída de la tarde, como te vi aquella noche negra, a la caída de la sangre, a la terrible caída de la sangre. ¿Cuándo se nos permitió olvidar? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál de los mal llamados reformistas ha alzado sus voces condenando las actuales y brutales golpizas contra mujeres indefensas? Ninguno, como tampoco lo hicieron Osmani Cienfuegos, ex ministro de Turismo castrista, que encerró a más de 100 brigadistas en una rastra hermética y cuando le advirtieron que se asfixiarían respondió: mejor, así nos ahorramos las balas. 10 murieron asfixiados. Años después, los inversionistas extranjeros estrechaban felices las manos del ministro asesino para dar paso a los negocios con quienes fabricaban hoteles en Cuba. Hoteles vedados a los cubanos. Ahora quieren que vayan cubanos y americanos para salvar la fracasada economía castrista.
Y a eso le llaman cambios. ¿Quién nos dice que tenemos que olvidar? Por eso estamos hoy aquí, por esta noche negra que aún no ha visto el amanecer. Y es por eso que no debemos, que no podemos olvidar. Muchísimas gracias.